Lovely. Delightful. Super Absolutely. super. Yeah, jolly good. Top hell. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. You'll find us in... Lo que tú digas, episodio 1. Hablamos con el hombre que puso de los nervios a Mercedes Milá. Primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo. El pecado de este hombre fue desmontar la Biblia de la presentadora, el libro La enzima prodigiosa. Pero es que José Miguel Mulet puede hacer eso y puede hacer mucho más, porque es profesor titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, director del máster de biotecnología molecular y celular de plantas e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, amén de haber escrito los libros Comer sin miedo, Medicina sin engaños, Los productos naturales, vaya timo, y La ciencia en la sombra. Por si esto fuese poco, además es el primer invitado de Lo que tú digas. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estamos, hombre? Se me hace raro, después de haberte oído en La Rosa de los Vientos, oírte así en privado, en plan sesión privada. Bueno, ahora que dices lo de haberme oído en La Rosa de los Vientos, eres un valiente, porque no sabes dónde te metes literalmente, porque esto es la primera entrevista, esto es el primer programa que grabo de este podcast, que se va a llamar Lo que tú digas, porque bueno, lo importante es lo que digáis vosotros y cuanto menos hable yo mejor. He estado en sitios peores, no te preocupes. He estado en sitios peores. Bueno, estás en tu casa. Sí, pues ya está. He estado en sitios peores. Eres el enfant terrible, qué pronunciación en francés tengo, de la nutrición, ¿eh? Bueno, eso me ha caído, pero partamos de una base. Yo no soy nutricionista ni dietista, ni trabajo específicamente en nutrición. Yo escribo y en general el primer libro, bueno, Los productos naturales vaya timo y luego Comer sin miedo, era más bien sobre mitos de la alimentación. Otra cosa es que sí que es verdad que a veces he hablado de nutrición, pero nunca he pretendido quitarle el trabajo a un nutricionista. Solamente a mí la parte que me interesa es hablar de los mitos y las falsas creencias, porque desgraciadamente en el tema de la alimentación hay muchos. Pero vamos, yo nunca me atrevería a ponerle a alguien una dieta. Quien no tiene muy claro, quien no parecía tener muy claro que no eres nutricionista, es Mercedes Milá, que digo que no me queda más remedio que preguntarte por esto, porque mucha gente te pondrá cara como el bioquímico que se enfrentó a Mercedes Milá en el programa de Risto, programa que, por cierto, a mí me parecía pues atroz. Bueno, a ver, el incidente Milá, sí, me han preguntado mucho por esto. La verdad, yo tenía una vida antes, aquello pasó y no le he dado más importancia, he seguido con mi vida después. Pero a mí me llamaron porque era un programa de entrevistas y querían que alguien hiciera un poco de abogado del diablo. Y que Mercedes Milá, bueno, en principio era o Mercedes Milá o Miguel Ángel Muñoz. Al final fue Mercedes Milá, que me enteré casi el día de antes. Y ella había hablado mucho de un libro que se llamaba La enzima prodigiosa, y ese libro yo en mi blog lo había despedazado porque es un libro absolutamente aberrante. No hay por dónde cogerlo. Entonces querían que yo dijera, porque ese libro que a ella le gusta tanto no tenía ni pies ni cabeza. Y eso básicamente fue lo que dice. Yo realmente no iba a criticar a Mercedes Milá porque no la conozco y es una periodista que tampoco he seguido mucho. Yo iba a hablar de un libro que era una auténtica burrada, y el problema es que la gente se lo ha leído, se lo ha creído y acaba haciendo cosas muy estúpidas. Ella se lo tomó como una afrenta personal y empezó a atacarme a mí en vez de atacar lo que había dicho. Pues bueno, el problema es de ella, no mío. Y ya te digo, no le he dado demasiada importancia. Después de dar tú esa lección acerca de desmontando la enzima prodigiosa, lo primero que dice Risto Mejide es: ¡ay, no sabes la que te va a caer! Piensa que Mercedes Milá juega en casa. Ella trabaja para Mediaset. Yo, en cambio, era un señor que llamaron, dijo lo que tenía que decir y se fue. Y ya está. Bien, pues supongo que la televisión se basa también un poco en esto, montar un circo y tal. Yo la verdad no pensaba que se montaría tanto, no pensaba que esto tuviera tan importancia. Tampoco pensaba que ella me iba a atacar así tan personalmente.
Bueno, entraba dentro de lo que podía pasar. Pasó, pues mira, hice lo que pude, aguanté el tipo todo lo que pude y ya está. Y no mereció la pena publicitariamente hablando, porque al fin y al cabo es una buena plataforma para que la gente, oye, pues empiece a saber, quien no lo sepa, quién es José Miguel Mulet, y que tiene unos libros publicados muy interesantes. A ver, es que sabes lo que pasa. Yo no vivo de los libros y cualquiera que haya publicado un libro y haya vendido un libro en España te dirá que la parte que te toca de los derechos de autor y más cuando están ya en edición de bolsillo es ridícula. Yo cuando me llegan las liquidaciones de la editorial, pues ese mes tengo una alegría, pero poco más, no me da para vivir. Y tengo la suerte de tener un trabajo, que soy profesor de universidad y me dedico la gran parte del tiempo a la investigación, que me gusta y que me encanta y que no me lo pienso dejar. Por lo tanto, tener más o menos publicidad, pues sí, supongo que el año que viene, cuando me hagan la liquidación, pues la editorial me comentará si se han vendido más libros o no, porque es que yo... Te digo, a días de hoy no sé si he vendido más libros. Asumo que sí, porque de Comer sin Miedo sí que se sacó edición hace poco. O sea que sí que se deben de haber vendido más, aunque no tengo las cifras, porque las liquidaciones son anuales. Pero, ¿qué quieres que te diga? Tengo la suerte de no necesitar la publicidad para vivir. Sí que durante esa semana me llamaron para bastantes entrevistas, sí que recibí bastantes mensajes de apoyo por redes sociales. Pero que se me olvidó pronto. ¿Qué quieres que te diga? Y respecto a la publicidad, pues mira, ahora me llamáis mucho los periodistas, me entrevistáis mucho. La verdad es que en general la prensa me ha tratado siempre muy, muy bien. Cuando he sacado un libro, sobre todo los primeros, que era un autor absolutamente desconocido, siempre he conseguido que los medios me hicieran un poco de caso, cosa que a otros autores les cuesta más. Y entonces, pues si algún día dejáis de llamarme, yo seguiré tan feliz en mi trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, la publicidad, pues igual la editorial dice que ha venido bien, pero a mí no me ha afectado demasiado. Yo he seguido haciendo lo mismo que hacía. ¿Y no te llaman para dar más charlas, más...? Bueno, no, es que estoy presuponiendo que das charlas, seminarios, etcétera. Pues ahí te puedo decir que prácticamente no lo he notado, porque es que yo antes ya daba muchas charlas. De hecho, no puedo decir que sí a todas las que me ofrecían antes de que pasara lo de la Milá. Y entonces después de eso, pues ha seguido más o menos igual. Es decir, yo la semana esa que grabamos, que se emitió, porque estaba grabado un mes y medio antes, tenía 2 o 3 charlas, pero que estaban apalabradas desde hacía igual 6 meses antes. Y las que tengo de aquí al verano, que son muchas, demasiadas, más de las que a mi familia le gustaría, están apalabradas desde hace tiempo. Yo creo que a nivel de charlas ha ido más o menos igual. Sigo teniendo muchas solicitudes y atiendo las que puedo. De hecho... A ver, me han invitado a dar charlas en Sudamérica, creo que he estado 4 o 5 veces. Y justamente este año va a ser el primero en 3 o 4 que no iré a Sudamérica. O sea que este año, si te pones a pensar, igual he dado incluso unas pocas menos que otros años. Ah, vaya. Te iba a preguntar que en qué momento te pones a escribir, decides voy a escribir un libro, pero casi me voy a remontar un poco más atrás, que es el momento en el que decides estudiar química, porque tú en principio ibas a ser médico, ¿no? Sí, eso veo que te has leído Medicina sin engaños. Sí, sí. Sí, yo de pequeño y cuando hice el instituto dije que quería ser médico, pero a ver, ya a mí no me interesaba tratar gente ni curar gente, no era una cosa que me llamara la atención, a mí lo que me gustaba era investigar. Y entonces cuando ya estás en COU, que ya tienes que hacer el selectivo y decidir qué quieres hacer y todo esto, y empiezas a preguntar y te hacen charlas estas que viene un médico, viene un abogado, viene tal, pues claro, me di cuenta que la medicina está muy enfocada hacia la parte asistencial, como tiene que ser. Es decir, sí, hay médicos que investigan, pero la mayoría de la gente que hace medicina luego se dedica pues a curar gente, ya sea en un hospital o en una consulta. Y en cambio, en las carreras de ciencias más básicas, como química, biología, física, pues se enfocan solamente a la investigación. Y yo dije, pues si quiero hacer investigación, voy a coger una carrera de ciencias básicas. Y se me ocurrió hacer química, pues 2 meses antes de hacer el selectivo, o un mes antes. O sea que fue una cosa casi que pensada y hecha. Después de estar diciendo medicina, y además tenía bastantes buenas notas, o sea que seguramente hubiera entrado. Haber dicho que quiero hacer química fue una cosa que en mi casa mis padres se la tomaron un poco raro, pero bueno, ya estaban acostumbrados a que era raro. Tampoco fue ningún drama ni me dijeron que no lo hiciera, me dijeron que ya era mayor para elegir lo que quería hacer. Bueno, y además podías haber elegido muchas cosas porque según tú mismo reconoces eras un empollón.
Sí, la verdad es que sí, eso sí que tenía de joven yo. Y te enfocas en las plantas, ¿no? Sí, eso también fue una cosa muy parecida a eso. Es, como casi todos, lo digo porque ahora soy profesor y también tengo contacto con los alumnos y sigue pasando, claro, todos cuando empiezan una carrera de ciencias, porque ahora soy profesor en biotecnología, que es un equivalente a lo que hice en su momento, muy enfocada en investigación, todos quieren curar el cáncer. En mi época todos queríamos curar el SIDA porque fue la época gorda del SIDA. Ahora como el SIDA está un poco más cronificado y no se habla tanto, ahora todos quieren curar el cáncer. Y yo también quería curar el SIDA y el cáncer, las dos cosas. Lo que pasa que cuando estaba en el último año de carrera, que yo había cogido de asignatura optativa fisiología animal, porque obviamente como tenía que curar el cáncer, pues tenía que conocer algo de animales. Me fui a hacer una estancia a un laboratorio de plantas y dije, pues me cambio, voy a investigar plantas. Y acabé investigando en plantas, que es lo que estoy haciendo ahora. Al fin de cuentas, si consigues aumentar la producción de alimentos, vas a curar o vas a salvar a mucha más gente que si curas el cáncer, porque a día de hoy se muere más gente de hambre que de cáncer. Bueno, pero está bien porque es un nicho especializado, ¿no? Me refiero, tampoco tendrás muchísima competencia Sí. A ver, competencia en ciencia hay en todos los aspectos, porque ten en cuenta que compites con todo el mundo. La ciencia es global y hay laboratorios de investigación en plantas buenísimos en Estados Unidos, en Australia. China es una potencia, porque China tiene tanta población que la investigación en agricultura es salvaje. También, por otra parte, hay mucha menos financiación. Es decir, si tú miras en qué se reparte el dinero de ciencia, pues se reparte mucho más en biomedicina que en investigación agraria o en investigación de biotecnología vegetal. Entonces, pues como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tú decías ahora lo que repites varias veces en el libro Medicina sin engaños, que tu objetivo en aquel momento era curar el cáncer y si podías también el SIDA, que lo dices así entre paréntesis Sí. en el libro. Si me daba tiempo. Tú que estás enterado de esto, ¿cómo ves lo del cáncer? ¿Ves que hay una cura próxima y cercana? Sí. A ver, poco a poco. Esto requiere una matización. Para empezar, hablamos del cáncer en general cuando el cáncer son 200 o enfermedades diferentes o más y no tiene nada que ver el pronóstico y el tratamiento de un cáncer de mama que de un cáncer de próstata o de un cáncer colorectal, porque son tratamientos diferentes, enfermedades diferentes y pronósticos muy diferentes. ¿Qué dicen los números? Los números dicen que cada vez se muere menos gente de cáncer. Primera, ¿por qué? Porque ha avanzado el diagnóstico temprano, porque la gente ya se está concienciando en dejar de fumar, en dejar de beber, y eso también es un factor de prevención importante, y porque tenemos tratamientos más avanzados. También te dirá mucha gente, no, pero es que cada vez hay más cáncer. A ver, poco a poco. Cada vez hay más cáncer porque la gente cada vez vive más. Y si vives más, tienes más posibilidades de desarrollarlo. Cada vez hay más cáncer porque también al tener mejores diagnósticos, antes la gente cuando no teníamos asistencia sanitaria, y te estoy hablando igual de la posguerra en España, pues la gente se moría de cáncer igual ni sabía que tenía un cáncer. O cuando iba al médico decía, no, si esto está allá y ni siquiera se registraban las estadísticas como que se había muerto de cáncer. Entonces, ahora que tenemos una estadística médica y sabemos exactamente los números y la gente, puede parecer que hay más. Yo no creo que haya tanto más ni que se haya empeorado mucho y al contrario, el número de cánceres diagnosticados aumenta porque tenemos mejor diagnóstico, pero la mortalidad de cáncer está disminuyendo. Y no va a ser que un día veas un titular de prensa se ha curado el cáncer. No, porque hay tantas cosas, tantos tratamientos, simplemente va a ser que verás que cada vez la mortalidad de cáncer va disminuyendo. Pues qué maravilla, qué maravilla. Bueno, es que es cierto que lo estamos viendo. Los cánceres de mama, la mortalidad es mínima, ¿no? El porcentaje de mortalidad o el cáncer de testículo. Sí, porque se pillan más a tiempo, porque la gente está más preocupada y se hace revisiones que antes no se hacía. Y entonces un cáncer pillado a tiempo es más posibilidades de salvarte. Y bueno, y si te paras a pensar, con el SIDA ha pasado antes lo mismo. Y te estoy hablando en los 90 y en los 80 el SIDA era una epidemia. Ahora apenas no se habla. Y no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que la gente ya no se muere. Se ha convertido de una enfermedad mortal en una enfermedad crónica porque
han mejorado los tratamientos y la calidad de vida que tiene una persona que sea seropositiva comparada con la calidad de vida que tenía hace 20 años, nada que ver, puede hacer prácticamente vida normal. Precisamente hace nada, hace cuestión de minutos, leía una noticia acerca de que se han disparado las ventas del test rápido del VIH en Estados Unidos a raíz de las declaraciones de Charlie Sheen, que reconoció públicamente ser portador del virus. Sí, es que hay un problema, y esto lo he hablado con médicos. El SIDA ha aumentado sobre todo los casos de nuevos contagios en gente heterosexual. ¿Por qué? Pues porque los grupos de riesgo, que eran los grupos, ya sabes, la gente que se inyectaba drogas, los homosexuales promiscuos y tal, son grupos que ya están muy concienciados y toman precauciones. En cambio, lo que antes no eran grupos de riesgo, como ahora ya no se ve a la gente con SIDA por la calle, porque tú te acuerdas que en los 80 veías a uno por la calle y sabías que tenía SIDA, se le veía en la cara. Hombre, una de mis películas favoritas, que es Filadelfia, pues ahí se ven perfectamente los estragos que en aquel momento hacía el SIDA en Tom Hanks. Exacto. Claro, el problema que tenemos ahora es que la gente que es seropositiva no se nota porque la enfermedad se controla, pero claro, esa gente puede seguir contagiando. Y si esa gente no tiene la conciencia o la mala cabeza de avisar a sus compañeros de relaciones que es seropositivo y no se toman las precauciones, pues se puede contagiar. O si alguien heterosexual practica la promiscuidad sin tomar las precauciones, pues está jugando con fuego. El problema es que a veces cuando la cosa se empieza a controlar, bajamos la guardia y entonces volvemos a donde estábamos antes. Algo parecido está pasando con las vacunas, que ahora que ya muchas enfermedades como el sarampión las teníamos prácticamente erradicadas, la gente deja de vacunarse y el sarampión vuelve a subir. El sarampión es una enfermedad que de estar prácticamente erradicada ha vuelto a brotar por culpa de los grupos antivacunas. Pero por lo que he visto respecto al VIH hay avances muy esperanzadores. Sí, se ha llegado a curar en algún caso. Lo que pasa es que eran casos muy extremos. Creo que era un caso de gente que le trasplantaban la médula por un tema de leucemia y al cambiarle toda la sangre y cambiarle también las células hematopoyéticas se eliminaba el virus. Esto creo que lo leía, era cosa de un año o dos, te estoy hablando de memoria. Pero claro, es un caso extremo. Es, digamos, matarte todas las células de la sangre y ponerte las nuevas. Pero ya te digo, siguiendo el tratamiento antirretroviral, la gente pues viene a ser pues como un diabético. Un diabético es una persona que no se cura nunca, pero siguiendo una dieta, pinchándose insulina y tal, puede hacer una vida normal. Yo sé por mi padre que lleva 30 años pinchándose insulina y ha hecho vida normal. Bueno, yo soy asmático y estamos hablando también de algo similar, porque yo, vamos, lo soy a día de hoy, lo era de niño y lo voy a ser el día que me muera, yo creo. ¿Qué vas con el Ventolin? A todas partes. Sí, la verdad pero es bueno, que, bueno. Pero no, tienes calidad de vida, ¿no? Sí, hombre, y uno llega un momento que se acostumbra y no le da importancia. Pero si una persona que no tiene asma pasa a tenerla de un día para otro, eso es un infierno, ¿eh? Sí, ya lo sé, porque bueno, ahí también influye el factor psicológico. Influye el factor de por qué a mí, por qué tal. Bueno, y lo entiendo, es normal, porque hay un cambio en tu vida, es un cambio que te afecta a todos los aspectos de tu vida y a nadie le gusta. Pero ahí, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que son peores. El asma yo creo que es una enfermedad que es bastante llevadera. Mira, yo por ejemplo, mi compañera de laboratorio también tenía bastantes problemas de asma, vivía en Estados Unidos, se vino a vivir al Mediterráneo y la enfermedad prácticamente la ha desaparecido por el cambio de clima. Pues a mí la cercanía con el mar me pone mal, me sienta mal. Fíjate qué curioso. Pero ¿el mar de Galicia o el Mediterráneo también? No, el de Galicia. El de Galicia. Bueno, el Mediterráneo claro. no lo he comprobado todavía. Pero fíjate... A ver, sí. Esta chica también vivía cerca del mar, pero vivía en Boston. Es decir, es un clima frío. ¿Qué es lo que pasa en Galicia? Que la conozco bastante bien. El clima, pues no es lo mejor por el asma, porque hay humedad, pero sobre todo lo que hay es bastante frío. Pues sí, fíjate qué curioso, te iba a comentar que Madrid, con todo lo que se habla del aire de Madrid, de la contaminación, yo estoy mucho mejor en Madrid de lo que estoy aquí. Porque es clima seco. Claro. Volviendo al tema del cáncer, es que se me quedó ahí una pregunta en el tintero que ya me había notado, y es, que esto me parece ideal preguntártelo a ti, la relación entre la nutrición y el cáncer. A ver, una buena nutrición es un factor de prevención
para algunos tipos de cáncer. Sobre todo el colorectal es del que más se habla, y el de esófago y posiblemente alguno más. Se ha demostrado que hay alimentos que su consumo excesivo puede favorecer la aparición. Ten en cuenta que no te estoy diciendo que te vaya a dar cáncer, sino que es una cuestión de aumento de probabilidades. De la misma forma que fumar creo que aumenta un 30 o un 40% las posibilidades de cáncer, que es una burrada, comer mucha carne roja puede aumentar, ya no te hablo de un 20 y de un 30, posiblemente estamos hablando de números más modestos, pero es un aumento que si te lo puedes evitar mejor. Dicho esto, ahora estamos viendo mucha gente que se ha forrado a vender libros diciendo dietas anticáncer, o gente que dice que te cura el cáncer con zumos de fruta o con tal. Esto es una absoluta barrabasada, es mentira. Y no hay por dónde cogerlo. No hay ninguna dieta que te cure el cáncer. Y te dirán, pues mira, yo tengo alguien que se estaba tratando el cáncer y lo primero que hizo fue poner una dieta. No, perdona, te estás confundiendo. Este señor o esta señora estaba con la quimio y claro, como la quimio es un tratamiento muy agresivo, lo tuvieron que poner una dieta especial. Pero la dieta no era lo que le curaba el cáncer, la dieta era lo que le hacía más llevadero el tratamiento, que no tiene nada que ver. Bueno, hace poco oímos en la prensa una madre vegana que había dicho que su hijo abandonara la quimio para tratarse con la dieta. Eso lo único que sirve es para darle al niño una muerte lenta y dolorosa. Lo siento que sea tan crudo, pero es así. Y tenemos muchísimos casos. Por ejemplo, Steve Jobs. Tenemos la gente de la nueva medicina germánica, los seguidores del Dr. Hammer, que se murieron todos pasándolo muy mal, porque encima decían que no podían tomar ni siquiera analgésicos. Entonces, no hay ninguna dieta que pueda sustituir un tratamiento efectivo contra el cáncer. Precisamente, a colación de esto que comentas del caso de Steve Jobs, hay un caso tremendo que cuentas tú en tu libro Medicina sin engaños, de una mujer que creo que incluso le habían aplicado un tratamiento de ozonoterapia, de... no sé... Sí. Sí. Lo que pasa es que era un caso de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una mujer que conozco personalmente porque es de mi pueblo y publicaba en el diario local cómo iba avanzando su enfermedad. Tenía una columna que escribía cada mes o así. El problema es que esta mujer, la enfermedad, la ELA, es una enfermedad neurodegenerativa bastante terrible. Es parecida a la que tiene Stephen Hawking, para que la gente se haga una idea. Lo que pasa es que la de Stephen Hawking no es exactamente ELA, entre otras cosas porque se ha parado desde hace años. Normalmente la gente que tiene ELA se suele morir joven y Stephen Hawking ya ha pasado a los 70 porque la enfermedad, llegado un momento, se estancó. Aunque bueno, ya vimos que le había hecho polvo todo el sistema nervioso. Pues la señora esta tenía esta enfermedad y probó todos los tratamientos habidos y por haber, pero tratamientos que no tenían ninguna base científica, y al final lo que llegó a hacer fue recaudar fondos con estas cosas que ahora se han puesto muy de moda tristemente por los casos de Nadia y de Paco Sanz, que la gente recauda dinero para ir a médicos que viven muy lejos y que cobran muy caro. Esta señora recaudó dinero para un tratamiento para Perú porque le habían prometido que se la curaban y que saldría de la clínica andando. Recaudó dinero, hizo festivales, carreras y tal. Bueno, el viaje a Perú en su estado pues fue una odisea. Le hicieron una operación que era una engañifa y volvió mucho peor de lo que estaba por todo el estrés del viaje y con 30.000 euros de deuda. Madre mía. Eso fue lo que... Y desgraciadamente es un caso muy frecuente porque esta señora publicó un libro contando su caso y contando otras cosas, y muchos enfermos contaban que se habían ido a hacerse operaciones a no sé dónde y tal y cual, y a todos les habían soplado mucho dinero y obviamente nadie se había curado Lela porque desgraciadamente a día de hoy no tenemos una terapia efectiva contra esa enfermedad. Yo cuando me entero de estos casos, en lo que pienso es en los canallas que le dicen a esa persona, a ese enfermo, no, es que te vas a curar si sigues estos consejos o si tomas estos alimentos y estos medicamentos, pues por ejemplo lo que tú comentabas, la homeopatía de la que tú has hablado largo y tendido. Bueno, el problema es que hay muchísimos. Si tú te metes en cualquier foro de internet de enfermos de cualquier enfermedad, habida y por haber, siempre va a haber algún post
de alguien que dijo, aquí les dejo el testimonio de cómo me curé de esta enfermedad, la que sea y tal. Y es un vídeo de YouTube de alguien que jura haberse curado siguiendo el tratamiento del doctor no sé qué, que siempre vive muy lejos. Y hay 50 entrevistas a testimonios, por supuesto, todos falsos. Y claro, si la gente está desesperada, si la gente le han dicho que lo suyo no tiene cura, pero de repente ve un vídeo en internet de alguien que se ha curado, pues claro, la gente va a ir allí y le va a hacer caso. Pero no hace falta irse a Perú, como se fue la chica esta. Aquí en España tenemos a Josep Pàmies, que va dando conferencias y lo invitan a actos públicos y a veces a ayuntamientos y tal, y dice que él cura el ébola con plantas. A ver, cuando la crisis del ébola se morían 10.000 personas al día en África. ¿Por qué no vas y lo curas con todas las plantas que hay? Te darían el Nobel mañana. O hay gente como Enric Corbera que también dice que morirse de cáncer es de gilipollas, porque la gente que se muere de cáncer es porque no lo entiende y no supera su conflicto personal. Desgraciadamente gente así hay mucha. No nos cansaremos nunca de denunciarla, pero siguen campando sus anchas, porque luego cuando pasa algo dicen, bueno, yo es que no soy médico, él me hizo caso porque quiso hacerme caso. Bueno, ya podemos aprovechar, ahora que hablamos de esto, para tratar el tema de la homeopatía y de cómo tú la desmontas. La explicación que das tú acerca de que ese supuesto compuesto de la enfermedad que diluido X veces, llega un momento en que ahí ya no queda nada del compuesto primigenio, ¿no? Es que es eso, la homeopatía viene a ser como una broma que se ha alargado. Pero cuando a ti te hacen la explicación de lo que es la homeopatía, te da risa. Es decir, la homeopatía se basa en que tú coges una tintura madre que se hace a partir de algo que causa la enfermedad, algo real o metafórico. Porque hay remedios homeopáticos hechos a partir de luz de Venus, o hechos a partir de un trozo de muro de Berlín, o hechos a partir de excremento de gato. No estoy riéndome de nadie, esto es así. Y cuando uno vaya a cualquier recetario de productos homeopáticos se lo va a encontrar. Y se basa en diluirlo, pero diluirlo tantas veces que al final ya no queda ninguna molécula de la tintura madre original. Y se supone que eso tiene más potencia que la tintura madre del principio. Yo lo que digo es que hagan ese experimento con whisky. Si el whisky lo van pasando de vaso de agua en vaso de agua, si al final lo que tienen les emborracha, pues es que la homeopatía funciona. Pero no conozco ningún caso que haya funcionado así. Si no, yo me abriría un bar de copas. Con una botella de Chivas tengo género para, vamos, toda la vida. Mira que yo he dicho, voy a darme una vuelta por internet a leer estudios, a ver si encuentro alguno que apoye la homeopatía precisamente para decirte, oye, pues yo tengo esto aquí que dice que la homeopatía, y es un estudio científico, no he encontrado nada. Había uno de un tal Benviste, pero que luego no se ha podido nunca demostrar. Ellos dicen que tienen, pero claro, el problema es que son estudios que hacen homeópatas que los publican en revistas de homeopatía. Son Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Cuando quieren publicarlos en revistas de medicinas, no hay manera porque no pasan ningún control oficial. Y de hecho, los productos homeopáticos que se venden en España en las farmacias tampoco se ajustan a la ley del medicamento ni han pasado ningún control oficial. Un fármaco tiene que pasar un montón de pruebas y un producto homeopático lo único que tiene que decirte es que no sea tóxico. Pero hombre, claro, si es agua y azúcar, ¿qué toxicidad va a tener eso? En la investigación esta que has hecho tú sobre medicina alternativa, ¿cuál es la terapia más sorprendente, más extraña que has encontrado? Hay tantas, y además es que como cambian tanto y de tantas, a mí el Reiki siempre me ha llamado la atención cómo puede tener tanto predicamento y cómo en España tenemos enfermedades que lo dan, porque el Reiki vienen a ser los pases mágicos estos que hacía el Juan Tamarit, chan chan, sí, exactamente. El Reiki se supone que es alterarte la energía, entonces tú te tumban y viene un señor y empieza a agitar las manos por encima tuyo y se supone que te modula la energía y te cura. A mí si me lo hacen, yo es que creo que me moriría de risa, porque diría, oye, a mí déjame de pases mágicos, porque vamos, viene a ser como un cura bendiciendo lo mismo pero en laico. Hombre, en pleno siglo XXI eso es un poco... Es que es muy tribal, ¿no? Como pasarte una ramita por encima. Es muy tribal,
pero tienes a colegios de enfermería que lo defienden y tienes hospitales donde tienen su unidad de Reiki y tú dices, no puede ser, pero sí es lo que hay. Claro, dicen, no, luego lo utilizan esto como argumento, no, el Reiki tiene que ser verdad porque hay hospitales que tienen una unidad de Reiki, sí, vale, y también hay hospitales que tienen capilla, eso no quiere decir que Dios exista. Pero ¿y hay algún estudio, no sobre Dios, ¿hay algún estudio que avale la eficacia del Reiki, aunque sea uno? No, porque si lo hubiera, no sería medicina alternativa, sería medicina. Sí, pero el problema es que el Reiki no ha superado nada. De hecho, lo que sí que tenemos es un estudio muy divertido que hizo una niña de 9 años como proyecto fin de curso en su colegio que demostraba fehacientemente que no funcionaba. El estudio era muy ingenioso, la verdad que la niña esta debe ser una espabilada de miedo. Básicamente consistía en, si se supone que estos señores lo que hacen es sentir la energía y arreglarla, pues entonces si tú pones dos manos, tú pones un biombo de forma que no te vean y pones o la mano derecha o la mano izquierda, el que hace Reiki tiene que ser capaz de saber qué mano has puesto, si la izquierda o la derecha, porque tiene que notar la energía de la mano. Obviamente, cuando hicieron el estudio, acertaban qué mano era en un 50% de las veces, es decir, por puro azar. ¿Y hay alguna de estas opciones al margen de la medicina tradicional que tú hayas comprobado que sí funciona, hayas visto estudios o que tú sepas que sí funciona? A ver, te vuelvo a decir lo de antes, si funcionaran sería medicina, no medicina alternativa. Ha habido tratamientos que eran de medicina tradicional de determinadas tribus o de determinadas culturas que se ha visto que sí que tenían un principio activo y sí que tenían una base y se han incorporado a la medicina. Por ejemplo, la quinina contra la malaria ya la utilizaban en el Amazonas los indios y se vio que era efectiva. El premio Nobel de hace 2 años fue por descubrir las artemisinas, que también era un tratamiento de medicina china que también se ha visto que son efectivas contra la malaria. El curare que utilizaban los indios del Orinoco y del Amazonas para emponzoñar las flechas para cazar monos se utiliza actualmente en medicina como relajante muscular. Pero han pasado las pruebas. También hay muchísimos más tratamientos tradicionales que se les han hecho las pruebas y no los han superado. La acupuntura, por ejemplo, sí que se ha visto que es efectiva para dolores crónicos y localizados. Solamente para eso, para nada más. Sí, y sí he leído algún estudio que habla de la efectividad del yoga en depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero partamos de una cosa. El yoga, hasta donde yo no sé, o hasta hace unos años, nunca ha sido una medicina. Era un tipo de gimnasia. Se ha puesto de moda ahora decir que también es una medicina, porque ahora cualquier cosa le pones la palabra terapia y de repente te encuentras musicoterapia, frutoterapia, es decir, nada sin su terapia. Eso es la primera cosa. Yo el yoga siempre lo tenía catalogado no como una práctica médica, sino una práctica de gimnasia, que es una práctica, además un tipo de gimnasia que busca sobre todo la relajación y el estiramiento muscular. Entonces, si tú tienes un problema psicológico y esto te ayuda a que el tiempo que tú estás concentrado en hacer bien el ejercicio no estés pensando pues en tu estrés del trabajo, en tus problemas familiares o en lo que sea, y eso te ayuda, pues perfectamente, pero posiblemente cuando se compare la efectividad del yoga no sea mejor que cuidar un huerto o pasear o tener un instrumento musical o pintar, porque sí que se ha demostrado que hay muchas terapias que se basan en mantener ocupada la mente para que no estés dándole vueltas a todo a lo que te causa estrés. Sí, bueno, el mindfulness y todo eso. A ver, el mindfulness, que es una terapia psicológica que ahora está muy de moda, sí que es verdad que tiene base científica, sí que es verdad que se han hecho estudios serios, pero tiene un problema muy gordo. Mira, yo estuve una vez dando un seminario de redes sociales a profesores de universidad que tenían que contarme el proyecto que hacían y estas eran investigadoras de psicología y trabajaban en mindfulness. Y entonces el proyecto que hacían era sobre lactancia consciente y era practicar el mindfulness cuando estabas dando de mamar. Me llamó la atención cómo iban vestidas las dos chicas, porque iban vestidas muy oriental.
y llevaban el simbolito este del yoga colgado en un medallón y las dos además igual o muy parecidas. Lo que he leído del mindfulness es que tiene una parte científica, pero como te desvíes un poco, empiezan metiendo conceptos del misticismo oriental, conceptos de filosofías orientales que ya no tienen nada de ciencia. Es como pasaba aquí mucho, donde muchas veces lo que era ciencia se empezaba siendo ciencia y acababan metiéndose cosas de religión, que pasaba a veces, no sé, cuando habían estudios de bioética o de algunos campos, donde acababan remezclándose religión con ciencia y ya llegabas a cosas un poco raras. Con el mindfulness pasa un poco lo mismo, es decir, que tiene una parte muy seria, pero tiene otra parte donde se mezclan conceptos orientales, budistas y tal, que ya entraríamos dentro del campo de la paraciencia. Ahora que dices esto de paraciencia, es que tengo que preguntarte porque es que me llamó muchísimo la atención una corriente de la que hablas, no sé si corriente, religión, que es el respiracionismo, que hablas en uno de tus libros y me pareció, vamos, o sea, el no va más. A ver, el respiracionismo, lo que pasa que es una corriente que no te dio mucha historia porque una de dos, o se han muerto o se lo han dejado. El respiracionismo es gente que alega que comer no sirve para nada, que nos podemos nutrir del aire. Incluso había un médico mexicano que él iba un poco más allá y hablaba ya de la fotosíntesis humana. Es decir, que tomando el sol no necesitabas tomar alimentos. Claro, esto es tan obvio. A ver, ¿se puede vivir sin comer? No. La gente que no come se muere. Lo que pasa es que ellos te lo decían, y tú, pero tú no comes, no como, pues vamos a probarlo. Y cuando los encerraban en un sitio controlados por cámaras sin alimentos, una de dos, o se desmayaban, o en algún momento salían de cámara y luego volvían a entrar. A ver si me entiendes. Sí, esto es como los espiritistas estos que dicen que pueden mover objetos y en el momento en el que les ponen en un entorno controlado se acabó la coña, ya Sí, no hay nada de eso. O que enciendes la luz, porque todos mueven objetos a oscuras, pero como enciendas la luz, ya el espíritu se ve que se asusta. Sí, ahí se ve el truco. Tenía una película, porque creo. Siempre hay que hacer Ouija o espiritismo oscuras, porque no se puede hacer con la luz encendida. Es una cosa que nunca he entendido. Sí, bueno, es también para crear un poco el ambiente ese tétrico, ¿no? Es como para que te lo tomes más en serio, a lo mejor. Sí, es como los que van a hacer espiritismo o van a buscar fantasmas, siempre van de noche. ¿Qué pasa? ¿Que son noctámbulos los fantasmas? ¿De día duermen o qué? Yo siempre me he preguntado eso, ¿eh? Sí, Siempre. sí. Mira, en La Rosa de los Vientos lo podías haber preguntado. Sí, Cuando iba sí. alguien... Bueno, pues pronto voy a hablar con Manuel Carballal, así que le preguntaré. Voy a hablar con Manuel Carballal del tema de las sectas, que también últimamente se está hablando mucho de eso, y le preguntaré esto también. ¿Por qué todo tiene que pasar de noche? Sí, es una cosa curiosa, nunca lo he entendido. Se ve que tienen horario los fantasmas. Bueno, tengo que preguntarte también yo te decía al principio de la entrevista que eres el enfant terrible de la nutrición, sobre todo, yo creo que por defender los transgénicos, los alimentos transgénicos. Bueno, es que los transgénicos, te he dicho al principio que no soy nutricionista, pero sí que soy biotecnólogo vegetal y sí que trabajo en transgénicos y llevo investigando eso pues durante toda mi carrera científica, que empezó hace ya 20 años. El tema de los transgénicos, a ver, a mí me interesan desde el punto de vista de la ciencia básica. A mí me interesa saber qué gen, es decir, qué trocito de ADN que codifica una proteína sirve para hacer qué. En concreto, a mí lo que me interesa es la tolerancia a sequía o la tolerancia al frío. Ahora, en el último proyecto que me han dado, estoy ya muy centrado en lo que es el transporte de potasio, porque esto sería un poco largo de explicar, pero vamos, que si las plantas transportan mejor potasio, toleran mejor la sequía, dejémoslo así. Y esto es lo que hago yo cuando me encierro en el laboratorio. Es decir, yo me encierro en el laboratorio, ahora mismo estoy dirigiendo una tesis y 2 trabajos fin de grado, y la gente que está conmigo está investigando cosas relacionadas con el potasio o con el frío. Otra cosa es que cuando salgo del laboratorio, la información que llega al gran público sobre transgénicos, pues muchas cosas que se dicen no son verdad. Muchas cosas que se dicen no son ciertas. Y entonces hace ya un tiempo pues abrí un blog y empecé a hablar de transgénicos desde el punto de vista de la ciencia.
¿Qué pasa? Que como eso no era lo que la gente esperaba oír, pues a partir de ahí vino toda la polémica. Pero es lo que digo yo nunca he buscado ser polémico. Yo solamente he hablado de transgénicos. Si a ti no te gusta lo que digo, es problema tuyo, no mío. Bueno, yo por declaraciones que te he escuchado, por algún enfrentamiento que has tenido en algún programa de radio, no parece tampoco que te disguste mucho, ¿cómo te diría yo?, la confrontación. Es decir cosas que a lo mejor van un poco contracorriente. A ver, es cuestión un poco de carácter. Te puedo decir que yo tengo compañeros que trabajan en lo mío. Muchos son mucho mejores que yo y han descubierto muchas más cosas que yo, que nunca aceptan una entrevista porque saben que siempre a veces te voy a hacer una entrevista y tal, y pum, y te ponen al lado al del grupo ecologista y tal, que te empieza a decir unas barbaridades que tal, y eso les pone muy nervioso. Y no saben cómo reaccionar y se atascan y tal. El otro día, por ejemplo, estuve hablando con una amiga que es catedrática en la Universidad de Lleida, que es una tía buenísima, y su marido también trabaja con ella y los dos son unos cracks, porque le habían llamado para hacer una entrevista en un programa de televisión y estaba asustada. Y me llamó, oye, ¿qué hago? Digo que sí, digo que no, que me van a preguntar y tal. Daba la casualidad que el entrevistador es muy amigo mío, le llamé, digo, oye, que me tienes asustada la pobre Teresa. ¿Qué le vas a preguntar? No va a ser debate ni nada. Y entonces al final aceptó. Yo tengo el carácter que no me asusto. Y si me ponen a alguien delante y lo que dice no es cierto, pues no me corto en decírselo. Es la diferencia, pero no es que lo busque yo, porque hay una cosa que me da un poco de rabia. Es decir, cuando hablas de transgénicos, te ponen delante a alguien que dice que no. Pero tú te imaginas, por ejemplo, a Arzuaga, cuando hablara de Atapuerca, que le tuvieran que poner delante siempre a un creacionista. Es una cosa, es decir, se ha institucionalizado mucho que cuando un científico habla de transgénicos, tienes que ponerlo en duda, tienes que ponerlo bajo sospecha. Y curiosamente le pones delante a uno que nunca ha investigado nada, que nunca ha hecho nada y que te suelta 4 eslóganes que no hay por dónde cogerlos. Pero en cambio, en otros campos de la ciencia esto no pasa. Parece que nosotros seamos menos científicos que los demás. Bueno, se armó un cirio cuando estuviste en Argentina. Sí, bueno, en Argentina ya sabes que la gente es muy apasionada, muy visceral, y la gente o te quiere mucho o te odia mucho. En Argentina estuve una semana, creo que di unas 10 conferencias, la mayoría salieron muy bien y hubo mucho interés, y Comer sin Miedo se ha vendido bastante bien allí. Lo que pasa que en Córdoba hay una oposición bastante estructurada, bastante subvencionada, todo se ha dicho, porque es muy afín a determinados grupos políticos que en aquel momento estaban en el poder, luego hubieron unas elecciones y salieron, todo se ha dicho, y se montó una oposición muy violenta a una conferencia que iba a dar en la Universidad de Córdoba. De hecho, se montó tanta oposición que por seguridad yo no fui, porque no podían garantizarme mi integridad personal, y la gente a la que fue a oír una conferencia sobre un libro que era Comer sin Miedo, le pegaron. ¿Tú te crees que en el siglo XXI te peguen por ir a oír una conferencia por un libro? Es que son cosas que estén pasando, digamos, que se escapan de toda lógica. Y bueno, nosotros, por ejemplo, cuando me han entrevistado en mi instituto, siempre nos han dicho de tomar ciertas precauciones, de que no se vea dónde tenemos los invernaderos, para que no vengan y los rompan y prevenir ataques. Yo, que un científico tengo que estar escondiéndose en pleno siglo XXI, me parece una cosa tan medieval, tan arcaica, que es que cuando lo digo la gente no se lo cree, pero es así. No, pues es tremendo. Es que de hecho yo creo haber visto un vídeo en el que una señora argentina decía algo así como de que tú le habías mandado gente a incendiarle la casa. ¿Esto puede ser...? Sí, esta señora es una señora un poco peculiar, que por cierto aquí a España ha venido, ha dado conferencias, lo que pasa que no ha ido nadie, todo se ha dicho, y la han entrevistado en periódicos y tal. Esta señora es una activista profesional. Activista profesional que le tiraron de la organización donde era activista básicamente por meter mano en la caja. Y esto lo puede ver cualquiera porque está en prensa y es fácilmente encontrable por internet. Entonces, el activismo profesional se basa en que si no tienes argumentos, te los inventas. Es decir, ¿tú te crees que yo voy a ir a Argentina y voy a enviar a gente a que vayan a quemarle la casa? A ver, ¿a quién voy a enviar yo? ¿Quién conozco? ¿Cómo lo voy a pagar? Además,
es que es mentira, a esta señora nadie le ha quemado la casa. Y luego hubo un diario que investigó esa denuncia y cuando ella decía no había habido ningún incendio, vamos, que simplemente era mentira, punto. Una difamación de tomo y lomo, y de hecho lo denuncié, y todos estos hechos en Argentina están denunciados. Lo que pasa que, bueno, la justicia va como va. Pero bueno, esta señora tiene una denuncia por mi parte, primera por agresión, no a mí, sino a la gente que fue a la conferencia, y segunda por todas estas cosas que dijo que son mentira. Claro, yo cuando estaba viendo el vídeo, digo, yo debo de estar entendiéndolo mal, porque es que no tiene... Es decir, que eres el padrino, tú mandas a... Sí, lo que tendría que explicar esta señora que hizo con una donación que le hicieron a su causa, porque estos viven en Córdoba, que es una provincia muy agraria y es una de las ciudades más pobladas de Argentina, y entonces Monsanto quiso hacer una planta de transferencia de semillas y hicieron una acampada para impedirla y tal. Una planta que, por cierto, en otra provincia de Argentina, que es Rojas, hay una exactamente igual y no ha pasado nada. Nadie ha dicho nada, pero ahí, claro, como es donde estaba este grupo político, querían montar jaleo. Una planta que iba a dar trabajo a 400 personas en una provincia con muchísimo paro y la gente se ha quedado sin trabajar, y tuvieron una donación importante de Manu Chao para mantener el movimiento, donación que nadie sabe dónde ha ido a parar, por cierto, y de hecho por eso la expulsaron allá del movimiento. Esto... como para que veas que yo no soy como ella, no quiero hacer ninguna oposición hacer ninguna afirmación que no esté probada. Si a los oyentes de tu podcast que estén oyendo esto, por favor, búscate en Google Desmontando a Sofía Gatica y encontraréis una entrada de mi blog donde esto que estoy diciendo lo pongo con todos los enlaces, con todas las pruebas y todas las referencias. Has mencionado a Monsanto, que es una compañía... Bueno, es controvertida porque ha habido mucha polémica alrededor de esa compañía. No sé si puedes presentárnosla tú. Monsanto, ¿qué es? Monsanto es una compañía que fue la primera que lanzó una planta transgénica al mercado hace ya bastante tiempo. A partir de ahí fue cuando se montó el malo necesario o se montó toda esta historia. Y ya está, no hay más. No creo que Monsanto sea mejor y peor que cualquier otra compañía, ya sea del mundo de la agroalimentación o del mundo, no sé, el mercado de las plantas transgénicas es un mercado mucho más abierto, por ejemplo, que el de los sistemas operativos de ordenador, que prácticamente hay 3, es decir, Mac, Android y Windows, no hay más. De plantas transgénicas tienes a Monsanto, tienes a Syngenta, tienes a Bayer, Bayer y Monsanto ahora son la misma. Tienes a DuPont, etcétera. Pero claro, para vender una historia tienes que tener un malo carismático. ¿Qué sería de Star Wars sin Darth Vader? Nada. Entonces se ha construido un malo. Y de hecho la mitad de las cosas que se dicen de Monsanto te podemos asegurar que no son ciertas. Y por ahí van documentales y tal que entran más en el campo de la ciencia ficción. Pues precisamente por uno de esos documentales te iba a preguntar, en el que se hablaba de que donde está la sede de Monsanto, un pueblo que creo que se llama Aniston, había muerto muchísima gente por cáncer y que todos estaban en contra de tener allí esa factoría. Lo he visto en el documental, ¿eh? Yo, parte de mi ignorancia total y absoluta. A ver, si el documental por el que me preguntas es El mundo según Monsanto, no lo he visto. No lo he visto porque, a ver, la directora de este documental, Marie-Monique Robin, tiene un documental anterior que es Lo paranormal ante la ciencia, que dice que la telepatía existe. Pues no sé, que me lo piensa a la cara, si realmente la telepatía existe, a ver si pillo el mensaje. Esta directora, su primer documental era denunciar una red que secuestraba niños y le robaba las córneas. Y se paseó para promocionar ese documental con un niño que se llamaba Pedro Reggi, que supuestamente había sido víctima de esa red. Un niño que además tenía un retraso mental considerable. Cuando unos médicos inspeccionaron a este niño, vieron que tenía las córneas perfectamente, que el niño había estado ciego porque era un niño de extracción muy pobre y había sido una infección que no le habían tratado y por eso el niño estaba ciego. A partir de ahí
a mí esta señora lo que diga me importa poco. Si realmente tienen cáncer y tal, que lo denuncie, pero que no lo denuncie haciendo un documental y cobrando royalties, sino que lo denuncie en un juzgado y a ver si le dan la razón los jueces. El tomate tiene más tecnología que un iPhone. Esta frase es tuya. Sí, esa frase la digo en Comer sin miedo y me reafirmo con ella, es verdad. Esa frase, mira, además te voy a decir la verdad, no es del todo mía. Tengo un amigo que se llama José Blanca que dio una charla y cogió un tomate y dijo, aquí hay más tecnología que un móvil. Y a mí me gustó mucho esa frase y yo dije una vez en una charla en Madrid, en un tomate hay más tecnología que en un iPhone 5 porque era justamente la semana de lanzamiento del iPhone 5. Esa frase luego fue la que se destacó toda la prensa y tal porque se ve que hizo mucha gracia y la utilicé en el primer libro que es Comer sin miedo y se ha quedado, me la atribuyen a mí, pero hay que decir que no es del todo mía. Digamos que esa media es entre José Blanca y yo. Si me estás oyendo, José, un saludo. Es verdad, es decir, nosotros asociamos tecnología con botones y lucecitas. Pero un tomate RAF, un tomate Kumato, cualquier tomate canario de ensalada, pera que te encuentres en un supermercado o cherry, es el producto de miles de años de cruces y de hibridaciones y sobre todo es una cosa que en la naturaleza no existiría, porque los tomates en la naturaleza son unas bayas pequeñas tremendamente tóxicas. Y además es una tecnología que llega donde no llegan otras tecnologías. A ver, yo un tomate me lo puedo comer y me cubre una necesidad básica, que es alimentarme. A ver qué applet del móvil te quita el hambre. O sea que el tomate realmente de natural no tiene nada. Ni el tomate, ni el melón, ni la naranja, ni la sandía. Yo os recomiendo que deis... Cualquiera que piensa que todo esto que he mencionado es natural, que se dé una vuelta por la selva o por el bosque y tal, a ver cuántas plantas comestibles encuentra, o ver cuántos tomates o cuántas manzanas nacen de forma silvestre. Son todo especies cultivadas y son todo especies que vienen de semillas que se han mejorado por hibridación genética. Yo tengo que hacerte una consulta. Yo soy de esas personas que se mide bastante con la leche y con la carne. Porque hemos oído, bueno, he oído yo en este caso, que las vacas están hasta arriba de estrógenos, de antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces todo lo procedente de las vacas pues se supone que viene contaminado. Mira, respecto al tema de las vacas, no te preocupes. Las hormonas en Europa están prohibidas desde hace bastante tiempo, hace 20 años. Dicho esto, en Estados Unidos no están prohibidas, la carne se sigue hormonando para que crezca más rápido y tampoco están teniendo ningún problema de salud por esto. Además, al crecer los animales más rápido tienen menos impacto ecológico. Pero bueno, en Europa comemos sin hormonas. Antibióticos. Los antibióticos también están prohibidos para el crecimiento. Es decir, solamente se ponen antibióticos cuando realmente son necesarios y cuando el animal está enfermo. No se ponen indiscriminadamente como antes sí que se dejaba hacer. La carne es segura, la leche es segura. Dicho esto, yo te diría que de la carne no abusaras, pero no por los antibióticos, no por las hormonas, sino porque en una dieta es mejor que abunden las frutas y las verduras y la carne roja no abusar de ella. Por eso te diría que fueras con precaución, más que con precaución, con calma. Pero por el tema de seguridad alimentaria no tengas ningún problema, porque es que no lo hay, no lo está viendo, porque son cosas que se controlan mucho. Ahora, por ejemplo, hay una moda que se pretende volver a la leche cruda. La gente que trabaja en seguridad alimentaria se echa las manos a la cabeza. La leche cruda es la mayor causa de enfermedades en los países donde se consume y de enfermedades graves, porque la leche se pone mala enseguida y se pone mala de fiebres de Malta, de tifus, de enfermedades muy gordas. En Estados Unidos también hay un movimiento que quiere recuperar la leche cruda, pero la FDA se está oponiendo y está poniendo todas las pegas del mundo porque es un peligro. Yo no recomendaría a nadie ni tomar leche cruda ni tomar quesos de leche cruda, que hay algunos que están autorizados y ya te digo, no son un alimento seguro. Y con la fast food, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que temerla?
A ver, la fast food, pues estamos en lo mismo. Yo te diría que no fueras todas las semanas, que fueras una vez al mes o una vez cada 2 semanas. ¿Te vas a intoxicar? No. ¿Te vas a coger alguna enfermedad? No. ¿Pero qué es el problema? Que tiene muchísima grasa y muchísimo azúcar. Pero hay mucho control, es decir, Control sanitario en Europa hay muchísimo, a todos los niveles, y por eso las intoxicaciones alimentarias son muy raras. La carne que te pueden poner en un fast food debería ser segura, pero es que es comida ultraprocesada con muchísima grasa y muchísimo azúcar que cualquier dietista y nutricionista te dirá que no abuses de ella. los productos naturales, vaya timo, Comer sin miedo, Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra, son tus 4 libros, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué momento? Esa pregunta que mencioné al principio y que no he llegado a hacerte todavía. ¿En qué momento dices, pues me voy a poner a escribir, voy a escribir un libro? La verdad es que nunca me planteé ser escritor ni escribir libros. Fue una cosa que llegó un poco de casualidad. Yo estoy en una organización que se llama RP, que es Alternativa Racional a las Pseudociencias, que somos un grupo de gente que pues criticamos todo lo que es el pensamiento mágico en la sociedad y la pseudociencia a todos los niveles. Y teníamos una colección de libros que se llamaba Vaya Timo. Se habían escrito libros ya sobre los ovnis, sobre que los ovnis eran un timo, sobre el espiritismo, la Sábana Santa. Y claro, yo esos temas no me interesaban mucho, la verdad. Pero como yo trabajaba en el tema de transgénicos y había mucha paranoia con el tema de lo natural, luego además de clases en agrónomos y los alumnos me preguntaban mucho por el tema de los alimentos ecológicos y tal, pues propuse dentro de la colección esa escribir un libro sobre todos los mitos que habían sobre el mundo de lo natural, porque había muchísima pseudociencia metida. Sorprendentemente me dijeron que sí. El libro lo escribí, que yo pensaba que me costaría mucho, al final lo escribí muy rápido. También es verdad que era un libro muy cortito, no eran 100 y pico páginas. Es un librito, más que un libro. Se publicó, curiosamente, en una editorial muy pequeña, una colección muy poco conocida, y el libro tuvo un cierto éxito para las condiciones en las que se publicó. Incluso a los periodistas, ya te digo, empezó a interesarles y me llamaron para hacer entrevistas con un libro de muy poco recorrido y ese funcionó muy bien. Y nada, pero nada, lo escribí, lo dejé. A todo eso yo tenía un blog y seguía escribiendo el blog y seguía actualizando. El blog estaba en una plataforma que se llama Naucas. Y a partir de ahí me llegó 2 años después una oferta de una editorial ya más grande, que es Destino, para hacer un libro. Una oferta bastante genérica, que hiciera un libro sobre mitos de la alimentación, que el libro ese fue Comer sin miedo. El libro Comer sin miedo gustó a la gente, se vendió muy bien y ya sabes, las editoriales son un poco como el fútbol, tú eres tan bueno como tu último partido. Como el Comer sin miedo se vendió bien, pues hubo una oferta para escribir el siguiente libro. Como fue Medicina sin engaños, también se ha vendido muy bien, pues hubo una oferta para el siguiente libro que fue La ciencia en la sombra. Si llega algún momento que algún libro no se vende bien o los libros dejan de venderse y la editorial ya no me hace ninguna oferta más, pues dejaré de escribir y no será ningún trauma, te lo aseguro. Pues yo lo recomiendo, los libros que has escrito, porque son súper entretenidos. Son temas que a priori uno se espera algo denso, más farragoso, y la verdad es que tienes una forma de escribir, bueno, pues que los hace muy amenos y muy entretenidos. A mí me lo está pareciendo. ¿Sabes lo que me pasa? Yo es que escribo sin presión. Tengo muy claro que escribir para mí es un hobby. Y escribo de forma muy distendida, sin ningún tipo de presión porque el libro tengo que entregar con tal fecha. No, de hecho, suelo entregar bastante antes de la fecha de la fecha que me ha dicho la editorial, ni ninguna presión de si me van a pagar más o me van a pagar menos, porque tengo la suerte de no vivir de esto. Y entonces yo creo que toda esa distensión, todo ese relajamiento con el que escribo, lo transmito un poco en mis libros. Es decir, son libros que yo escribo porque me divierto y yo espero que el lector también se divierta leyéndolos. No, pues de verdad que se transmite eso que dices, esa distensión, esa tranquilidad a la hora de escribirlos, y resultan súper amenos, así que nada, yo le recomiendo a la gente que por lo menos lea uno, vea si le gusta por dónde van los tiros, como a mí, tu forma de escribir, etcétera, etcétera, y bueno, si les gusta, pues que sigan con el resto de esa colección de 4 libros que has escrito. Y a ti, oye,
darte las gracias porque con la broma llevamos aquí más de 1 hora charlando, ¿eh? Vale, no te preocupes, lo has pillado. De momento, mi familia todavía no me ha empezado a hacer caras, o sea que no hay problema. Eso te iba a decir, que tú mencionas, le das una fama a tu mujer de inflexible y de que te tiene atado en corto. No, lo que tiene es muchísima paciencia. ¿Qué quieres que te diga? Porque la cantidad de viajes que hago, la cantidad de noches que me toca pasar fuera de casa y tal, bastante paciencia tiene conmigo. Bueno, pues tiene muchísima paciencia tu mujer, pero la tienes tú también, ¿eh? Te lo agradezco, de verdad. Pues nada, espero que te haya gustado cómo ha quedado la entrevista. Pues me ha encantado, ya la escucharás tú y a ver si te gusta a ti también, ¿vale? De acuerdo. Muchas pues gracias, venga, José Miguel. suerte con el podcast y con todos los proyectos. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.